Hola, yo soy William. Hoy me gustaría hablar sobre uno de mis temas favoritos, que son los libros, especialmente qué libros recomiendo y qué libros me han acompañado en esta etapa. Muy bien, me gustaría hablar sobre qué libros recomiendo, desde la parte de qué libros representan algo de mí, qué libros me marcaron en cierta etapa y también qué libros ni siquiera he abierto o qué libros no me gustaron tanto o que siento que no leí en el momento que debía haber leído. Muy bien, vamos a empezar primero con el libro que más me marcó. Va a ser extraño que inicie hablando sobre desarrollo personal, pero es justamente como yo inicié por sí solo en la lectura, porque pues yo leía antes mucho más, pero por mi hermana y eran como novelas o cosas así, y de los primeros libros que agarré yo fueron de desarrollo y superación, que fue como tenía como 12 o 13 años. Y este libro de acá, que es El monje que vende su Ferrari, llegó a mí como tenía como 15 años, si no estoy mal, y en ese entonces, pues no están para saberlo, pero era pandemia, yo estaba muy triste, no tenía amigos. Entonces, como este libro entró a mi vida, fue un libro que me hizo entender muchas cosas y me hizo cambiar muchas otras. Yo cuando me preguntan algún libro sobre desarrollo personal, yo creo que ese es de los primeros que salta a la vista, porque además de que es lectura rápida, sí considero que hay muchísimos libros de desarrollo personal que te hablan sobre lo mismo, y lo sé porque los he leído, pero sí creo que este autor de acá, que es Robin Sharma, es la excepción a la regla. Creo que tengo 3 libros de él y son libros muy buenos que los he leído y me parecen una genialidad. Y pues lo que representa de mí este libro es justamente como que el inicio en el camino del desarrollo personal y en el camino de, pues, echar a andar la mente, ¿no? El segundo libro que recomiendo, que es de la mano, pero este no es tanto desarrollo personal, es más como espiritualidad, es este de aquí, que es El poder de la hora. Este libro llegó a mis manos por accidente. Yo había pedido, si no estoy mal, otro libro que les voy a mencionar más adelante, que igual siempre hablo de ese libro, pero pedí ese libro y pedí Tus zonas erróneas. Y por error justamente me llegó este libro de acá. Y yo lo quería devolver, yo tenía pensado devolverlo, pero algo de mí me dijo que lo leyera. Y ha sido un libro que me cambió totalmente mi forma de pensar. Lo leí como tenía como 17 años, que ya había mencionado en un video anterior, que es cuando me dio esa fiebre de leer mucho en 2023. Y este libro me encantó totalmente. Todos los conceptos que maneja sobre estar presente y todos esos conceptos que luego he visto ya en la carrera de psicología, creo que este libro los maneja de una forma muy como bebé y que sirve mucho para adentrarse en cualquier pensamiento que sea como de estar en el presente y estar en el ahora. El mindfulness le llaman. La parte de mí que representa ese libro siento que es como el inicio en la psicología y el inicio como en esa corriente. No me voy a enfrascar tanto en hablar mucho sobre cada libro, creo que es solamente una pequeña reflexión y una pequeña recomendación, ¿no? Y estos 2 libros los recomiendo totalmente. Ahora vamos a pasar a algún libro que haya disfrutado mucho, que igual para estos son 2. El primer libro de estos 2 que quiero mencionarles sobre libros que más disfruté es 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, que es un recuento de poemas que escribió este hombre y me gustó mucho cuando lo leí en su momento, porque yo estaba muy triste. Era 2025, inicios de 2025. Yo tenía 18 años y la estaba pasando muy mal, muy mal. Justo en el inicio de ambas categorías hablé de eso, ¿no? De que la estaba pasando mal. Bueno, la estaba pasando muy mal. Y este librito, aunque es súper breve y que son poemas, o sea que ¿cuánto puede ocupar un poema en páginas? Ocupa muy poco. A pesar de eso, tardé como 2 meses en leerlo porque no me andaba la cabeza. Entonces yo este libro recuerdo mucho que en lo que esperaba que fueran las 9 de la mañana para entrar a mis clases de inglés, yo estaba de que recostado así en un asiento que tenía y estaba así puesto leyendo el mismo poema todos los días, porque mi mente estaba en otro lado. Entonces, este libro representa mucho esa etapa porque luego lo leí como después de esos 2 meses de leerlo, los mismos 3 poemas, me lo aventé creo que en 2 o 3 días y me gustó mucho. Y este libro lo he leído también como 3 veces porque es un libro muy breve y que disfruto mucho de leer. Otro libro que disfruté muchísimo que leí a inicios de este año fue Rebelión en la Granja de Orwell. Me encantó totalmente. Yo ya más o menos como que lo había escuchado, pero el tenerlo así y estarlo leyendo fue algo que me movió mucho. Lo leí, si no estoy mal, como en 2 días y todo el concepto que maneja sobre los cerdos, sobre todo lo que van como que narrándote. No quiero hacer mucho spoiler por si alguien no lo ha leído, aunque es algo de literatura súper clásica, pero sí me gustó tanto al punto en el que volví a la librería en la que lo compré y compré 1984, que no lo he leído todavía, porque como que me enfrasqué en otro tipo de lecturas, pero sí creo que Orwell tiene una escritura muy buena cuando se habla de distopías y sobre el futuro, por así decirlo. Y más este que es como una tipo fábula con animales, es muy muy bueno. Hubo algo, bueno, sí, no voy a entrar mucho en detalles, pero me gustó mucho cómo mencionaban a ciertos personajes. Mi personaje favorito yo creo que sin dudas es el burro. Ahora vamos a pasar a libros que abandoné, tal vez porque no era el momento o porque simplemente se me olvidó. Creo que lo había mencionado en un video hace muchísimo,
que había veces en las que yo traía libros en la mochila y se me olvidaba que los estaba leyendo, y cuando me acordaba ya había pasado un mes y se me hacía feo retomar la lectura porque no me acordaba. El primero de los libros con los que me pasó eso, o el que más fuerte recuerdo, es este de aquí, que es Invicto, de Marcos Vázquez, si no estoy mal. Sí, este libro tiene como 270 páginas, yo iba como por las 190, algo así, o sea, iba muy avanzado, y una vez se me olvidó, lo puse así entre mis libros, y cuando me acordé ya habían pasado como 2 meses. Entonces fue un libro que me pesó porque era de lectura rápida, y era como de filosofía estoica y así, que igual, como lo quise retomar, me empezó a dar como cosita porque, no sé, siento que son esos libros que meten a los tres filósofos así de que, no sé, Séneca, Epicteto, Marco Aurelio, y te los hacen así una mezcla y te entregan un libro. Y ahí tienes el 50% de desarrollo personal basado en los griegos. Entonces, como que no fue ya tanto de mi agrado y al final terminé dejándolo inconcluso. El segundo libro, y este me pesa mucho más, porque es un libro que he leído el primer capítulo como 7 veces, es El mito de Sísifo de Camus, que justamente le hice un video sobre el primer capítulo, y es un libro que creo que comparte mucho la filosofía que yo tengo sobre ciertas cosas, pero aún así no me ha dado lo suficiente para terminarlo. Siento que me ha pasado lo mismo, como que me niego a avanzar porque quiero entender totalmente el primer capítulo, y el primer capítulo es de los libros que más subrayados tengo. O sea, cualquier página que yo señale tiene algunas líneas, porque lo he leído muchas veces y cada vez está con más ideas. Entonces es un libro que obviamente está en mi lista de libros que tengo que leer antes de que terminen mis 20, porque creo que me puede servir mucho, pero aún así no lo he leído todavía, al menos no completo. Ahora vamos a pasar a libros que me sorprendieron. El primero sería Dar las 172 horas en la luna, que es un libro que no tengo en manos porque es un libro de mi novia, y pues me dice, como es su libro favorito, que como lo terminase de leer se lo regresara. Igualmente ya hay una reseña en mi canal, vayan a verla, no tiene spoilers y está muy bueno. A mí personalmente este libro me gustó mucho porque rompe el esquema de como lo normal, ¿no? Yo creo que fue lo que me sorprendió, que no esperaba que se fuese a desarrollar de la forma en la que se desarrolló, y el final que tiene, y en general todo lo que te va contando y todo lo que te va narrando fue algo que no esperaba que fuese a pasarme. No creí que me fuese a atrapar al punto de aventarme las 400 páginas en un día. El segundo libro que me sorprendió y que yo recomiendo muchísimo y es de mis libros favoritos es El extranjero de Albert Camus. Me sorprendió porque yo no lo conocía y cuando lo compré estaba muy barato, estaba así de que agarrando polvo en Gandhi. Me acuerdo que yo fui solo, de que fui a comprar un regalo para mi novia justamente y me fui solo para esas zonas de tiendas, y estuve como una hora así en el camión de que qué libro me voy a comprar. Y al final llegué y vi este y dije de que, pues lo voy a agarrar a ver qué. Y pues ya había escuchado algo de este libro, pero nunca me había puesto a leer algo así que había visto en redes sociales. Y fue el primer libro que agarré justamente como de esa rama de absurdismo, de existencialismo. Y me fascinó, me fascinó, me fascinó. Creo que tengo un video hablando justamente de este libro, no recuerdo si lo subió o no, pero es un libro que me gustó muchísimo y que se volvió de mis libros favoritos. Y lo que me sorprendió justamente es que yo lo compré como para tenerlo ahí. Y como vi que era un libro corto, dije, pues voy a aventármelo a ver qué. Y creo que en un día lo leí todo, y sí fue un libro que me movió muchísimo y que hasta la fecha guardo con mucho cariño. Tanto el libro como al autor, que tengo muchos libros de él también. Ahora vamos a pasar al libro que estoy leyendo ahora, que normalmente este libro lo voy intercalando con otros libros, pero actualmente que no estoy leyendo nada más que este. Es un libro que está pesadito, ¿eh? El acto de crear, una manera de ser, de Rick Rubin. Es un libro que a mí en lo personal me ha estado gustando mucho, me ha servido mucho para todos los videos de YouTube que he estado haciendo. Habla mucho sobre creatividad y en general habla mucho sobre el proceso que vas llevando. Y el libro, algo que me gusta bastante es que no tiene ninguna cita, no cita a ningún autor, no cita a nadie. Simplemente es la creatividad del autor de lo que te va hablando, y ya en base a eso tú vas desarrollando tu creatividad. Voy en la página 180 de 400, no lo llevo ni a la mitad. Y este libro justamente me lo regaló mi novia por mi cumpleaños. Entonces desde que tengo 20 es el libro que me ha estado acompañando y que seguramente no voy a acabar de leer hasta que tenga 21. Porque no es un libro que te sientes y te avientes 90, 100 páginas. Es un libro que lo agarras, lees 15 páginas, te presenta un concepto interesante, y si realmente quieres seguir como con tu proceso creativo, esas 15 páginas las vas a usar para crear algo y no vas a seguir devorando el libro hasta que pues, lo termines y pasas al siguiente. Creo que este libro no es así, y es uno de los libros que seguramente como lo termine voy a posicionar como de mis libros favoritos. Y lo que ha cambiado en mí pues es totalmente romper paradigmas, romper cualquier límite que tengo basado en la creación. El simple hecho de estarme grabando ya más seguido y el querer como que experimentar y saber que el resultado en sí es la experiencia que estoy aprendiendo, que fue algo que mencioné en mi video anterior,
pues es algo que he aprendido directamente de este libro y me parece un 10 de 10. Lo recomiendo totalmente. Ahora, para cerrar con los libros, voy a hablar sobre qué libros ni siquiera he abierto y que quiero leer al menos antes de acabar este año, antes de cumplir 21, mucho más. Quiero empezar con este de acá, que es La Vegetariana de Han Kang, que lo compré hace como 3 semanas. En general, estos libros que voy a mostrar los compré hace muy poco. He escuchado mucho de esta autora, no sabía si comprar este de La Vegetariana o comprar el de Blanco, creo que se llama, pero me dicen que es mejor este para iniciar. No conozco absolutamente nada de lo que trata este libro, sé que es una novela y así, entonces he estado como que a la espera de encontrar un momento en el que no tenga algo más que leer para agarrar este, que es un libro que me llama mucho la atención. Si me gusta, que seguramente sí, le haré una reseña. Luego de ahí vamos a pasar a estos dos de acá, que son dos grandotes que compré junto con el de La Vegetariana, que es No puedes lastimarme, bueno, No me puedes lastimar, de David Goggins, y Nunca terminar, de David Goggins también. Son estos dos libros de aquí, que si se dan cuenta, pues son dos libros grandecitos, que los compré porque he escuchado mucho de este autor. Sí sé quién es, conozco su historia, no soy gran seguidor de él, y justamente por eso compré estos libros, porque me llama mucho la atención su historia y lo que ha hecho, y creo que de este hombre también puedo sacar muchos conceptos. Y ya por último, es este libro de Ecce Homo de Nietzsche. Quiero enseñarles que yo tengo este de acá, que es Obras Selectas de Nietzsche, que es... ¿cuántos son? Es Hacia los Zaratustra, Más allá del bien y el mal, El Anticristo y El ocaso de los ídolos. Y yo había intentado leer Hacia los Zaratustra y Más allá del bien y el mal, y no pude leer ninguno. Se me hizo muy complicada la lectura y no entendía mucho. Entonces me recomendaron que comprara primero Ecce Homo, que es como el inicio para entender bien a Nietzsche, si es que ya sabes de otro tipo de filosofía, ¿no? Porque esto es que Nietzsche es como el final de la filosofía contemporánea y que es como lo último que se debería de leer. Entonces compré este libro y seguramente cuando termine el del acto de crear es el libro que voy a empezar a leer. Y lo que espero encontrar de estos libros, pues sinceramente no lo sé. Es más bien de ver en unos años si alguno de estos libros va a seguir formando parte de mi vida, tal como les hablé de otros de cuando tenía 15 años y así. Este video, si se dan cuenta, no es como algo de reflexión o alguna introspección o algo así. Simplemente en el proceso de estar documentando mis 20s, quiero hablar también sobre cosas que me llaman la atención hacer y que todavía no he hecho, como un poquito más de mi historia. Entonces, todos estos libros son los que me van a estar acompañando o que ya me han acompañado en algunas etapas de mi vida. Algunos son del pasado, otros como el del acto de crear son del presente y algunos como los últimos que les mencioné son del futuro. Entonces, espero que les haya gustado. Si hay algún libro que les llama la atención de estos, pueden comentármelo igual y le puedo hacer alguna reseña si ya lo leí y si no, pues me pongo a leerlo y le hago una reseña también. Soy muy fan de hablar de todo este tipo de temas porque genuinamente me apasiona mucho hablar de libros. Entonces, sin nada más que decir, yo soy William. Muchas gracias.